Hola a todos, estoy aquí en un nuevo video. Voy a hablarles acerca de Guyana principalmente. Como se sabe, en las últimas semanas se ha estado hablando bastante acerca de esta nación. Es un país sumamente interesante y pues vamos a comenzar con el video principalmente refiriéndonos a la población de Guyana. Guyana es un país que se encuentra cerca de Venezuela y cuenta con una frontera también con Brasil. Se encuentra más o menos a orillas del Caribe y pues es un país que tiene una población de aproximadamente 800.000 habitantes, siendo así uno de los países menos poblados de América del Sur. Por otro lado, también es importante destacar que Guyana es el más de los nue- es Por otro lado, también es importante destacar que Guyana es el más nuevo de los petroestados y pues se estima que tiene unas reservas de aproximadamente 11 mil millones de barriles de reservas probadas con un valor actual de medio billón de dólares. Se estima que en el 2028 la producción de Guyana podría alcanzar hasta los 1.2 barriles de petróleo al día, cifra que representaría la suma de 1.1% del suministro mundial. Y en ese punto vemos cómo es que el petróleo juega un rol importante en el crecimiento económico de Guyana, pero también hace que Guyana estreche mucho más sus lazos con los Estados Unidos, teniendo en cuenta un factor principal, que ExxonMobil es una de las petroleras más grandes del mundo y actualmente se encuentra en territorio guyanés extrayendo justamente este combustible, lo cual lo hace cercano a Estados Unidos, incluso como ya hace semanas se venía comentando, ¿no? En un eventual conflicto o ante una eventual invasión por parte del ejército venezolano a Guyana, es muy probable que los Estados Unidos salve o defienda a este país muy nuevo para la gran mayoría de nosotros como es Guyana. Además, sin duda, Guyana se verá beneficiada o está siendo beneficiada debido a la extracción del petróleo. No obstante, es un país también muy interesante en cuanto a las problemáticas que tiene, ¿no? Las principales problemáticas, según las personas en Guyana, ¿no? Realizados mediante una encuesta son la corrupción y la pobreza, ¿no? Que son dos grandes cuestiones que tendrá que hacer frente ahora con los recursos del petróleo que sin duda la harán enormemente rica. Y bueno, la están haciendo enormemente rica, ¿no? Debido a la gran cantidad de petróleo que han estado extrayendo y también al crecimiento exponencial que han estado teniendo en estos últimos 3 años. En cuanto a lo político, Guyana es un país sumamente interesante, puesto que está dividido por dos partidos, el Partido Progresista del Pueblo y mayoritariamente el Partido Progresista del Pueblo, que es mayoritariamente indo-guyanés, y el Partido Nacional del Pueblo, de características afro-guyanesas. Esto es muy interesante de comprender y nos ayudaría también a entender mucho más cómo es que confluye este país como Guyana, ¿no? Puesto que, por ejemplo, ¿por qué hay dos etnias, ¿no? Los afroguyaneses y los indoguyaneses. Esto es muy interesante y pues para eso tenemos que remontarnos a la época colonial británica, puesto que, por ejemplo, los británicos trajeron mucha mano de obra barata desde la India hasta Guyana para poder extraer los recursos naturales que tenía en esa época, ¿no? En la época colonial, como por ejemplo el oro, otros recursos naturales, sembrar, por ejemplo, la caña de azúcar y vender otro tipo de productos, ¿no? Ante lo cual, y como ya en esas épocas estaba prohibida la esclavitud, lo que hacen los ingleses es traer a los indios a este territorio para que puedan contribuir a la producción de recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es algo interesante y necesario de comprender para ver también la situación política de Guyana. Bien, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el PIB. Y para eso hemos cogido principalmente datos del Banco Mundial y pues el Banco Mundial nos dice que el PIB de Guyana ha crecido constantemente
mediante un 3.5% anuales desde 1991 hasta aproximadamente el 2019, lo cual para un país no es mucho. El 3.5 es como que un promedio estimado que debería crecer, pero no te hace un país rico de por sí. Sin embargo, tras la puesta en marcha de los primeros pozos petroleros por parte de empresas estadounidenses como ExxonMobil o otras empresas como, por ejemplo, empresas chinas también de extracción de hidrocarburos, el PIB de Guyana ha crecido significativamente. Es así que durante el año 2020 el PIB de Guyana tuvo un crecimiento de un 43.5%, que significa casi la mitad de su PIB. O sea, el petróleo ha significado una completa revolución en cuanto al económico. Por otro lado, ya en 2021 y a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19, el crecimiento del PIB de Guyana ha sido de un 20.1%, lo cual de todas maneras sigue siendo imprescindible o increíble, mejor dicho, ¿no? En cuanto a ese nivel de crecimiento económico. Y finalmente ya las cifras del 2022 son más que sorprendentes, ¿no? En el 2022 Guyana ha crecido un 57% de su PIB, ¿no? Y como había mencionado con anterioridad, se prevé que pues para los próximos años Guyana siga aumentando la producción de crudo y de esa manera también incrementando la producción, bueno, y incrementando su PIB, ¿no? De por sí. En ese punto ya, como habíamos mencionado también, va a ser mucho, va a ser muy importante también ver cómo es que, por ejemplo, los políticos vayan a actuar y si es que realmente vaya a mejorar Guyana, ¿no? Que como se sabe es un país pobre, plagada de corrupción, las personas no tienen una muy buena calidad de vida, pero el petróleo puede hacer un cambio significativo, ¿no? Tal como ha sucedido en países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Donde se han convertido en grandes potencias tecnológicas, ¿no? Y es más, han estado realizando una revolución no solamente desde la parte tecnológica, sino también desde la parte educativa, deportiva, ¿no? Fijándonos ya claramente en países como Qatar, ¿no? Organizador de uno de los mundiales, ¿no? Ahora, vamos a hablar también un poco del ejército de Guyana. Esto de aquí principalmente teniendo en cuenta la rivalidad que existe con Venezuela, ¿no? Estas tensiones que existen contra el ejército venezolano por justamente la posible anexión del territorio del Esequibo. Y pues el Banco Mundial nos da cifras más que alentadoras con respecto al ejército de Guyana, ¿no? El ejército de Guyana es sumamente pequeño, la verdad. Solamente cuenta con 3.000 efectivos. Esto de aquí son datos del 2020, por esto que no había encontrado datos oficiales, ¿no? De cuál es la cantidad. Sin embargo, en un video que estuve viendo en un análisis de dos venezolanos comentaban, ¿no? Que actualmente en 2023 el ejército de Guyana cuenta con aproximadamente 15.000 efectivos, ¿no? Pero esto de aquí en comparativa con las cifras que maneja el ejército venezolano son completamente inferiores, ¿no? Y puesto, por ejemplo, el ejército venezolano tiene una cantidad sumamente abrumadora, ¿no? A diferencia del ejército de Guyana. Y pues según el sitio oficial del Ministerio de Defensa de Venezuela, Venezuela contaría con aproximadamente 150.000 efectivos activos, mientras que cuentan con una milicia de reserva de aproximadamente 235.000 efectivos, ¿no? Lo que haría al ejército bolivariano, uno de los ejércitos más potentes de la región, pese a quizás también la deserción que ha habido en los últimos años, ¿no? Pero aún así Venezuela tiene una gran cantidad de efectivos y podría imponerse militarmente, ¿no? Aunque uno no sabe lo que podría pasar si es que Venezuela, por X motivos, ¿no? Decide invadir el territorio del Esequibo, ¿no? Porque ahí sí se puede armar como que hubo un gran lío entre Venezuela, Estados Unidos, ¿no? Incluso puede intervenir, o si no también el que era este dueño, ¿no? Anteriormente de Guyana, ¿no? Y que es Gran Bretaña y que también tiene un ejército muy poderoso, ¿no? Entonces, viendo todo esto, también es interesante mencionar la cuestión militar, ¿no? De la situación. Y bueno, con eso me despido. Espero que toda la información que he comentado haya sido de su agrado y también haya podido ayudarlos a comprender un tanto más la
situación que está viviendo actualmente Guyana, qué es Guyana, cuántos habitantes cuenta, su crecimiento económico y más datos que he mencionado. Muchas gracias, nos vemos, no olviden dejar un like, suscribirse y también dejarnos un comentario. Nos vemos, hasta la próxima.